¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, espero que bien. En el último videíto nos quedamos en esta rejilla inferior, que va a proveer de oxígeno a este termo. Bueno, ya tengo marcada y confeccionada la superior en el tercio superior de la pared, obviamente, como hablamos siempre, y les voy a mostrar del lado de afuera. Obviamente se puede utilizar el taparrollo, todo eso es espacio libre. Acá espero que se vea, tenemos hecha la superior exterior. Se me cruzaron unas varillas de malla, bueno, la voy a tener que cortar con una sierrita o con la moladora, dado que no tengo herramientas chetas como la Cortigator y la Lagartator y no sé cuántas más, que obviamente tienen tipos que trabajan prolijos. Yo, bueno, voy a tener que cortar a la antigua con sierra o con la moladora. Tengo que limpiar un poquito acá. Si lo ven de frente mucho no se nota, pero esto no tiene que estar. Como dije, las varillas podrían estar, no molestan, pero no quiero la más mínima objeción del inspector, así que seguro la saque sin la Cocodrilator o la, no sé, las que promociona Larry. Bueno, las estrellas de la mañana, cortafierritos de estos que hay trabajando. Ustedes ven siempre este porque es el de hacer los dibujitos chiquitos, pero hay tres: el guachín y bueno, la moladora, que en este caso sí la pude usar, pero le puse la cinta de peligro, dado que le tuve que sacar el protector. Y ya todos saben que Pantriste dijo que sin protector no se puede usar. Así que nada, le puse una cinta de peligro para modo cuidado, qué sé yo. ¿Ves, Alame, como miro tus videos? Y te respeto, payaso. Lo que te respeto es chiste, no te respeto nada. ¿Querés respeto? Vení a buscar. Sigan viendo. Tano, está muy lindo tu video, pero la última parte tenés necesidad de hacerla, de entrar a la polémica y el quilombo. Sí, tengo. Sigan viendo.